El Ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la serie Feliz para Siempre. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro primer segmento, el deseado. Nuestro libro texto, el deseado de todas las gentes. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos la transmisión el día de hoy. Oramos por Dios pidiendo su dirección, que el Espíritu Santo tome control no solo de la grabación, sino también de la transmisión. Por Jesús. Amén. Para hoy día estaremos estudiando el capítulo número 1, Dios con nosotros. Escuchemos el audio. El deseado de todas las gentes, capítulo 1, Dios con nosotros. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, y será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: yo les he manifestado tu nombre. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo con ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios. El misterio del amor redentor es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley de renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues él lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja.
Las flores exhalan fragancias y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales por un ministerio amable y paciente. Obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo, aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Pero apartándose de todas las representaciones menores, contemplemos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales. En su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo se contempla el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiese ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo que el servicio de amor, y el amor no pueda ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por la apostasía. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios,
no estimó al ser igual a Dios como cosa que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza a los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: «He aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda, no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad». En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad y la gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia para la gloria de Dios, que estaba suavizada, y velaba su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplarla. Así Cristo había de venir, el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada y su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiesen acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: «Hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos». Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina, presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto,
Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejercitó en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza a los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne, y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo, Dios con nosotros. Es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a ser más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe y de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, el que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. No se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas.
Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Acerca de su pueblo, Dios dice: serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador, con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. El deseado de todas las gentes, capítulo 1. Hemos llegado al final de este primer capítulo, Dios con nosotros. La invitación es para que no se pierda el próximo viernes y podamos estudiar el segundo capítulo, el pueblo elegido. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el estudio de este interesante capítulo. Dios con nosotros. Oramos, buen Dios, para que las lecciones adquiridas, que son muchas en este solo capítulo, puedan ser puestas en práctica por cada uno de nosotros, y que cuando las personas tengan contacto con nosotros puedan sentir y puedan ver que Dios está con nosotros. En Jesús. Amén. En nuestro segundo segmento tendremos la Biblia al día. El libro de Esdras, el capítulo 4, nos presenta: los adversarios detienen la obra. Interesante, sumamente interesante este capítulo. Escuchemos el relato bíblico de Esdras, capítulo 4. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara.
Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, y los muros fueron levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta. A Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El análisis y los comentarios de este capítulo realmente son interesantes. Un capítulo cargado de fuego amigo. Un capítulo cargado de traición. Un capítulo que usted debe leer con mucha atención, porque puede ser que en su vida esté pasando lo que le pasó al pueblo de Dios en esta ocasión. Escuchemos a los hermanos, profesores y estudiantes de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica con el análisis de Esdras, capítulo 4. Escuchemos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá
para que abandonaran la reconstrucción. Esdras capítulo 4, versículo 4. Hoy tenemos un interrogante. ¿Qué nos produce desánimo o frustración? El decreto dado por Ciro produjo mucho entusiasmo en los exiliados, quienes regresaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. El trabajo fue iniciado con mucho frenesí. Sin embargo, por haberles negado a los samaritanos el participar en la reconstrucción del templo, estos comenzaron a desanimar a los que participaban de continuar con dicha empresa. A medida que se envalentonaban más los samaritanos, muchos de los judíos se preguntaban si, a fin de cuentas, había llegado el momento de reedificar el templo. El pueblo de Israel tuvo oposición de los samaritanos, que influenciaron sobre los reyes de Medo-Persia para que detuvieran la construcción de los muros de Jerusalén. Planteamos a nuestros lectores y oyentes las siguientes preguntas. ¿Te trata mal un jefe o un colega de trabajo? ¿Sientes oposición a lo que sugieres porque se oponen a la fe que profesas? ¿Estás pensando dejar tu empleo por el ambiente hostil que te rodea? ¿Crees que es el tiempo de abandonar todo porque te sientes muy desanimado o desanimada? Esperemos los tiempos de Dios. Él se encargará de nuestras angustias, de solucionar nuestros problemas y de traer esperanza y paz a nuestras vidas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Hijos de Dios, página 168. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón, se revelará en el carácter y desarrollará las cualidades y virtudes más nobles. Bástate mi gracia, dice Cristo. No se desanime si sus deseos y su voluntad se oponen. Jesús la ama y desea que sea feliz en esta vida y que sea una luz para el mundo. Me gustaría que usted y todo nuestro pueblo comprendieran lo que debemos ser y lo que podemos llegar a ser. Cada día tendremos pruebas y desánimo, pero Dios nos ayudará en nuestros esfuerzos y el carácter será desarrollado. Aquellos que no pueden soportar la cruz y las cargas normales de la vida, fracasarán cuando lleguen pruebas más duras. Jesús anhela nuestra felicidad, pero no podemos ser felices viviendo a nuestro gusto y siguiendo los impulsos de nuestro propio corazón. Oremos. Padre nuestro, acudimos a tu presencia para encontrar fortaleza y descanso en tus brazos de amor. Que la oposición interna o externa nos induzca a buscarte para encontrar descanso. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. A Dios le damos gracias primeramente y luego a los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el excelente análisis de este y de todos los capítulos que diariamente disfrutamos como cortesía de Creed en sus profetas. Para finalizar nuestro estudio de esta mañana, escuchemos el devocional de hoy de la pluma inspirada Elena G. de White para hoy, febrero 24. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué bueno acompañarlos en esta devoción matutina hoy 24 de febrero. La de hoy se titula La ley de Dios es perfecta. Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 8 dicen: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma,
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mismo Jesús que, encubierto en la columna de nube, dirigió a las huestes hebreas, es nuestro jefe. El que dio leyes sabias, justas y buenas a Israel, nos ha hablado a nosotros tan verdaderamente como a ellos. Nuestra prosperidad y felicidad dependen de una obediencia constante a la ley de Dios. La sabiduría finita no puede mejorar un precepto de esa santa ley. Ni uno de sus 10 preceptos puede ser quebrantado sin ser desleal al Dios del cielo. Guardar cada jota y tilde de la ley es esencial para nuestra propia felicidad y para la felicidad de todos los que se relacionan con nosotros. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119, versículo 165. Y sin embargo, criaturas finitas presentan al pueblo esta ley santa, justa y buena como un yugo que no pueden llevar. Es el transgresor el que no puede ver la belleza en la ley de Dios. Todo el mundo será juzgado por esa ley. Toca aún las intenciones y los propósitos del corazón, y exige pureza en los pensamientos más secretos, en los deseos y las aspiraciones. Demanda que amemos a Dios supremamente y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es hipocresía. Dios requiere que cada alma de la familia humana obediencia perfecta a su ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. La desviación más mínima de la ley, por negligencia o transgresión voluntaria, es pecado, y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. El corazón que no ha nacido de nuevo odiará las restricciones de la ley de Dios y se esforzará por deshacerse de sus justos requerimientos. Nuestro bienestar eterno depende de un entendimiento exacto de la ley de Dios, una convicción profunda de su santo carácter y una obediencia lista a cumplir sus condiciones. Hombres y mujeres deben estar convencidos de pecado antes de que puedan sentir su necesidad de Cristo. Los que pisotean la ley de Dios han rechazado el único medio que define al transgresor lo que es el pecado. Están haciendo la obra del gran engañador. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecemos al Ministerio Padilla por el devocional de hoy y el de todos los días. Gracias, familia Padilla. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo: Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, agradeciendo a todos los que han hecho posible esta grabación. Primeramente a Dios. Les queremos invitar a que nos acompañen mañana, cuando estaremos una vez más con ustedes, con la programación de la serie Feliz para Siempre. Bendiciones. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.